Y nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión se encuentra en la Universidad Central de Venezuela, la máxima casa de estudios del país, que ya hace algunos años fue declarado patrimonio por la UNESCO. Y en esta oportunidad hemos venido, además de ver lo que ha sido la renovación de estos espacios maravillosos, a conversar con un conocido de la casa, Pérez Pirela. Bienvenido a 360. Pues hermano mío. Pérez, ahorita nuevamente estamos en una nueva disyuntiva que ha tenido el cariz electoral. Ha habido mucho ruido en los medios, ha habido mucho debate, ha habido muchos argumentos, muchas ideas. Y obviamente esto tiende a generar cierto nivel de confusión, a veces, en las personas. ¿Tú cómo ves esta elección del 28 de julio? Bueno, primero una de las elecciones más importantes, diría yo, de la historia democrática venezolana. Porque en realidad se está jugando mucho. Yo soy de los que piensa que los Estados Unidos, mira por dónde voy a comenzar, quieren cobrar el tema de las sanciones. Por cierto, ellos están utilizando mucho ese verbo, cobrar. Es decir, en la planificación del ahogamiento contra el pueblo venezolano estaban previstas estas elecciones. Y ahora ellos quieren, después de haber tratado de hambriar al pueblo venezolano, blackout eléctrico, intentona de golpe de Estado, intentos de invasión, intentos de magnicidio, acoso diplomático, robo de nuestra empresa fundamental más grande, es decir, robo de nuestras cuentas, robo de nuestro oro, gobiernos paralelos. Es decir, tú echas el cuento a nivel internacional y parece una mala serie de Netflix. Ahora ellos quieren, con estas elecciones, ellos están convencidos que el pueblo ya está cansado, que el pueblo olvidó todo esto que te estoy narrando y que ellos van, insisto yo con el verbo, que utilizan ellos a cobrar. Entonces, por eso es importante por eso son importantes estas elecciones. No es cualquier elección de cualquier país latinoamericano, no señor. Es al final una apuesta entre la viabilidad de un país o la entrega total. Ahora bien, la presión de Estados Unidos contra Venezuela no es algo nuevo, ha sido una constante desde 1999 hasta el presente. Sin embargo, hemos visto algunas variaciones que me han llamado la atención, porque si uno revisa la última elección presidencial del 2018, el sector radical de la oposición financiado por Estados Unidos dijo, no vamos a participar. Y en esta oportunidad, en 2024, estamos viendo que ahora dicen, sí vamos a participar. ¿Cambió la oposición o cambió el plan? Recuérdate que la oposición en este país no existe. Es decir, las caras visibles de la oposición en realidad son una especie de fachada que esconde una oposición internacional que se llama los Estados Unidos. Es decir, quien piense que el presidente Maduro en estas elecciones va a ir contra algún candidato específico, se está equivocando. El candidato en estas elecciones se llama los Estados Unidos de América. Y tú decías, la presión con Venezuela no es nueva, la presión tiene más de 25 años, pero el tema, hay un hito fundamental que fue la partida física del comandante Chávez. Ese hito marcó un recrudecimiento de los desmanes de los Estados Unidos contra Venezuela. Y al fin y al cabo, y yo insisto con esto, en estas elecciones frente a Nicolás Maduro se encuentra el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro, el establishment del negocio de las armas de los Estados Unidos. Ese es el verdadero candidato y eso es lo que se está jugando en Venezuela. Hay otra cosa que también ha variado y quisiera caminar contigo para ver un ícono de la Universidad Central de Venezuela. Maravilloso. Que es el Pastor de Nubes. Quizá la gente no lo sepa, pero vamos a voltear la toma porque cuando uno se gradúa en la Universidad Central, esta foto es un clásico. Sales del aula magna, que es donde nos encontramos ahorita a las afueras, y te tomas una foto aquí en el Pastor de Nubes. De hecho, aquí tenemos la placa, vamos a leerla. Dice Pastor de Nubes, escultura en bronce dorada de 1953. Imagínate. De Jean Arc, ¿cómo se pronuncia? Jean Arc. Jean Arc. Francia, 1887-1964. Una belleza, de verdad. Una maravilla. La Universidad Central es una belleza ahorita, pueden venir a visitarla. Pero, Pérez, quería preguntarte algo, porque otra cosa ha variado. Gracias a la restauración que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho, porque esto se estaba cayendo. Sí, es tu universidad, entiendo, ¿no? Sí, yo me gradué aquí en el año 2004, me acuerdo. Sí. Pero te iba a comentar algo, Pérez, para volver otra vez a entrar al tema. ¿Cómo no? Hay otra cosa que ha variado en el escenario político. Yo te comentaba lo del 2018 y lo del 2024, pero hay otro cambio que ha sido significativo y que tú lo comentabas. El carisma de Hugo Chávez, la idea de Hugo Chávez, el fuego encendido de Hugo Chávez, no solamente era una fuerza motivadora de los cambios en Venezuela, sino también una fuerza protectora.
una fuerza protectora que obviamente ya no está presente por su partida física. ¿Crees que Nicolás pueda aguantar la presión como la pudo aguantar Chávez? Sí, no está presente físicamente, pero vaya si la energía está, si la esperanza está en la calle. Mira, yo te voy a decir algo, Boris. A Nicolás Maduro le ha tocado más duro que a Hugo Chávez. Eso es correcto. Estoy de acuerdo contigo en eso. Y la resistencia que ha tenido Nicolás Maduro ha sido, en todo caso, acaso más efectiva de la que pudo haber en los primeros gobiernos de Hugo Chávez. ¿En qué sentido? Vuelvo, sanciones, bloqueos, caída de precio del petróleo. Es decir, hay elementos coyunturales que de alguna forma hicieron que el gobierno de Nicolás Maduro fuera un gobierno en estado de guerra. Permanente. Permanente. Y hay una cosa fundamental, una característica fundamental en el error continuado que han tenido los Estados Unidos, que ha tenido Europa también, no la podemos sacar, que han tenido los países de la OTAN, porque es una coalición contra Venezuela, que han subestimado a Nicolás Maduro. Han subestimado a Nicolás Maduro. Mira, Nicolás Maduro ha tenido que dar una guerra externa, pero también una guerra interna. Y te voy a colocar dos ejemplos que yo creo que deberían ser los caballitos de batalla de esta campaña. COVID-19, pandemia. Venezuela un país bloqueado incluso sanitariamente. Venezuela tuvo uno de los mejores resultados, de las mejores gerencias sanitarias a nivel planetario, cuando en Perú, cuando en Ecuador los cadáveres no tenían ni cómo recoger los cadáveres. Nicolás Maduro, permíteme la expresión popular ya que estamos en la calle, parió las vacunas. Universalizó en territorio nacional las vacunas cuando la Unión Europea se estaba peleando. Llegaba un vuelo de China a Italia con destino a Alemania y en Italia saqueaban el mismo gobierno. Nicolás Maduro. Segundo, el tema de la seguridad. Recuérdate que aquí se trató, y junto con Luis Brito García escribimos varios libros sobre el tema del paramilitarismo. Aquí se trató desde los tiempos de la alcaldía de Leopoldo López de inocular lentamente paramilitares en los barrios, que eran las bandas armadas. Nicolás Maduro acabó con eso. Hoy Caracas, mira, esta Caracas, de donde estamos hablando, es una de las ciudades más seguras de la región. Pero hay algo, Pérez, he escuchado tu explicación y de verdad me parece plausible, pero si ves el tiempo verbal de tus respuestas son en pasado. Logró, perdió, venció. Te tengo también una en presente. Pero hay una que es el espíritu de la pregunta, que es que si en esta batalla del 28 de julio Nicolás Maduro tiene la suficiente fortaleza para continuar aguantando la presión. No, te voy a responder en presente y en futuro. ¿Cuál? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Se está hablando de un crecimiento de Venezuela del 5%. Es decir, Venezuela fue seguramente uno de los países, y según lo que dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario, será uno de los países con mayor crecimiento en el mundo. Cuando tienes a una economía latinoamericana ralentizada, cuando tienes una Unión Europea donde están surgiendo gobiernos de extrema derecha precisamente por un tema también económico. Ahora, que crezca una economía como la venezolana, en medio de bloqueos, en medio de sanciones, de 5 puntos, eso es un milagro económico. ¿Y políticamente? Bueno, políticamente Nicolás Maduro hizo algo que no se había logrado en Venezuela. Archidividió a la oposición. Por obra y gracia de Guaidó, manejó de forma magistral el tema de un gobierno paralelo, de una dictadura. Llevó a la oposición venezolana, a la extrema derecha venezolana, porque hay una oposición democrática que participó en las últimas elecciones legislativas, los arrió, y estoy utilizando el verbo con toda la malicia, los arrió nuevamente hacia el campo electoral, hacia el debate electoral. Mira, hay algo que se le debe a Nicolás Maduro, y es que todos estos factores que andaban, insisto, haciendo golpe de Estado, intentos de invasión, intentos de magnicidio, que no quisieron participar en las elecciones, se tuvieron que comer sus palabras. ¿Dónde están aquellos que decían que el Consejo Nacional Electoral no funciona? Si ahora se están peleando porque los reciban en el Consejo Nacional Electoral. Esto es un logro político de Nicolás Maduro que incluso va más allá de las previsiones. ¿Tú te hubieras imaginado que la extrema derecha del gobierno paralelo, que el G4 iba a estar haciendo cola para que los reciban en el Consejo Nacional Electoral y los dejen inscribir candidaturas? Ahora una pregunta que yo te hago, mi estimado Pérez.
el tema de la dirigencia opositora. Tú has hablado que el real candidato de la oposición o la real figura que impulsa todo es Estados Unidos. Pero lo cierto del caso es que en la escena política nacional tenemos voceros de la extrema derecha que, para mi asombro, porque tengo que decirlo, se presentan como unas blancas palomas ante el electorado, aun cuando ellos estuvieron clavados de cabeza en todo lo que ha pasado en el país en los últimos años. O sea, si tú haces un recuento del 2002 para acá, lo vas a conseguir a toditos, y toditos ahorita están metidos de cabeza en la campaña electoral. Algo que me parece una locura, no sé, desde tu perspectiva, trata de darme una explicación sobre esto. O sea, son locos, son dementes, son psicópatas. O sea, ¿cómo pueden tener un cambio de discurso tan radical, de no votar a votar, el CNE no sirve, el CNE sí sirve? Sencillo. No se mandan solos. No se mandan solos. Montaron esta, permíteme una vez más la expresión, que estamos en la calle, ridiculez de las primarias, que fue una especie de baby shower, de despedida de soltero, de cumpleaños que le hicieron a María Corina Machado, su organización Súmate, completamente ilegal todo, un desastre, quemaron los cuadernos, es decir, una pantomima para que ella dijera, tengo la voluntad del pueblo conmigo, que es lo que repite, es una especie de ritornelo en ella, ¿no? De ahí pierden el tiempo con la primaria y terminan por consenso, entre comillas, decidiendo otro candidato que no participó en las primarias. De pronto, Manuel Rosales, varias veces gobernador del estado Zulia, fundador de un partido con relevancia en el occidente del país y nacional, Un Nuevo Tiempo, con todas las posibilidades de guerrear una campaña presidencial contra Nicolás Maduro. Y Palmieri, esto es público y notorio, desde Bogotá, dio la orden. Ustedes se van con este señor, Edmundo González Urrutia. Ustedes se escriben acá, usted se pone para allá, usted... Y todo eso que es una humillación además para la oposición, que lo hace una especie de procónsul de los Estados Unidos, que se dice embajador de Venezuela, pero está en Bogotá. Y al otro día, yo recuerdo que en varios análisis dijimos, en 48 horas todo lo que ese señor dijo va a ser verbum domini, palabra de Dios. Y así fue. La oposición ya no esconde el servilismo, y con eso respondo a tu pregunta, en relación a las políticas incluso electorales que están llevando adelante. Hay algo que me preocupa, Pérez. Los argumentos que tú das son bastante razonables, están bien sustentados y obviamente no rebate la lógica, es completamente viable. Pero hay algo que me preocupa más que la conducta de esta oposición que tú describes, y es la conducta de cierto sector del electorado, que a pesar de tener todos estos argumentos, a pesar de tener toda esta reseña histórica, que es plenamente comprobable, siguen creyendo en este sector de la oposición radical. No estoy hablando de toda la población, pero sí un sector. Y de hecho nuestra compañera Kenia Ferrer salió a la Plaza Altamira de Caracas a entrevistar a la gente de la oposición. Sobre todo a la oposición, porque los chavistas obviamente no iban a responder. Él les decía, ¿tú conoces el plan de la oposición? Y la gente decía, no. ¿Pero conoces qué proponen en la economía? No. ¿Conoces qué proponen de cambios políticos? No. ¿Conoces qué proponen de salud? No. Y entonces, no, pero voy a votar por él porque él es un señor chévere. O sea, y me recuerdo que Kenia se quedaba en la entrevista con la cara así como que no entiendo qué está pasando. Y te pregunto a ti, ¿qué está pasando? Que a pesar de todos estos argumentos, a pesar de todos estos hechos que son reales y comprobables, hay gente que en la elección del 28 de julio sigue apostando a esta oposición radical. Bueno, primero que todo, la Plaza Altamira no es Venezuela, y lo sabemos muy bien desde hace 25 años. Segundo, el este de Caracas tampoco es Venezuela. Tercero, el gran eje, te hablo de ciudades como Maracaibo, que ya sabemos cómo va a votar históricamente, Lecherías, que ya sabemos cómo va a votar, el tema de Chacao, esa parte de Miranda, ya sabemos cómo va a votar. Pero ellos están construyendo una realidad ficticia, basada en tres características fundamentales que acabamos de ver en México, si me permites la comparación. Primero, una especie de dictadura del algoritmo a través de los bots. Igual hicieron contra la presidenta Claudia allá en México, que tuerce la realidad, te hace ver que una cosa es lo que no es, como diría Aristóteles. No es el caso que P y no P sean al mismo tiempo. Yo no puedo ser y no ser al mismo tiempo aquí y en otro lugar. Segundo, el mito de las encuestas. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. ¿No son acaso las mismas encuestas que dieron como ganador a Salah Romer en las presidenciales? A Manuel Rosales, a Arias Cárdenas. ¿Estás hablando de data análisis? De varias. Arias Cárdenas.
a Manuel Rosales, y ya lo dije, a Capriles Radowski, a Henry Falcón. Es decir, ellos se han pelado durante 25 años, porque es verdad que la oposición ha tenido a Ledesma en la alcaldía de Caracas, a Capriles en Miranda, a Manuel Rosales, porque han tenido puestos de poder, a María Corina en la misma Asamblea Nacional, pero en las presidenciales tienen 25 años equivocándose. ¿Qué me hace pensar a mí que ahora sí la van a pegar? Entonces, dictadura del algoritmo, bots, la trampa de las encuestas, y el tercer elemento, te lo tengo que decir desgraciadamente en futuro, la no aceptación de los resultados electorales. Ahí va, porque obviamente este tema es ilógico. Que si tú tienes 25 años diciendo que el CNE no sirve, que los votos te los roban, que fuerza es fuerza, que vamos hasta el final, ahora le digas a tu gente, no, disculpa, me equivoqué, vamos a votar. Y el CNE sigue siendo el mismo, porque no ha habido cambio en el CNE. ¿Cuál es el plan entonces de conocer resultados? Mira, hay varios planes. ¿Cuáles son? Me gusta mucho esta pregunta porque ya vamos al horizonte, ¿no? Primero, esto es una campaña que se está haciendo para fuera del país. Mira lo que te estoy diciendo, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, junto con la extrema derecha venezolana, están haciendo una campaña que no tiene nada que ver con Venezuela. Bueno, exageración de lentes, tomas, donde se ven unos gigantes y de pronto unas personas pequeñas. No, y que nadie conoce la propuesta, que es lo que te estoy comentando. Hablas con la propia gente que es seguidora de ellos y no saben nada. Porque, lo repito, la campaña electoral es para afuera. Y tú me dirás, ¿pero cómo así? Si ¿a quién va a votar por ella? ¿Los alemanes? No. Para el desconocimiento el 28 de julio de los resultados. Y no estoy diciendo nada que no haya pasado. Y no estoy diciendo nada que no haya hecho Capriles Radowski, que vayan a pagar estamos en horario supervisado, su rabia. Ese es un plan, ¿cuál es el otro? Ajá, ya va. Y es Henry Ramos Maluf, que tenemos 10 años esperando las pruebas del fraude. ¿Te acuerdas de aquellas elecciones? Primero. Segundo, y ya se están viendo por aquí y por allá algunos focos, revivir las guarimbas. Guarimba es un nombre tierno frente a las intentonas de guerra civil que han hecho en Venezuela. Y cuando digo guerra civil, estoy pensando en Diosdado Cabello, lo ha dicho. Bernabé Gutiérrez lo ha dicho. Es decir, José Brito lo ha dicho. Hay factores que han hablado con sus letras, guerra civil. Pero el tercer elemento es fundamental y quizás no lo estamos viendo. ¿Cuál? Guyana. El próximo paso que se dará después del 28 de julio, cuando la oposición una vez más salga derrotada, independientemente de lo que dicen los bots, las pseudoencuestas, etc., el ataque va a venir por allá. Ya el presidente Maduro no es un tubazo, no es algo que el presidente Maduro lo dijo con todas sus letras. Se están estableciendo bases militares en nuestro territorio, porque decir Guyana es impropio, en nuestro territorio. Ahí está el Departamento de Estado, ahí está la CIA, ahí está el Comando Sur. Y el próximo ataque contra Venezuela no va a ser un gobierno paralelo, más allá de las guarimbas, va a ser el intento, la intentona por quebrar el territorio nacional, la soberanía nacional. Eso es lo que se viene. Ahora bien, Pirela, soy un opositor. Estoy aquí viendo esta maravilla en la Universidad Central de Venezuela y luego de pensar en tus argumentos digo, pero Pérez, ¿qué voy a hacer? Ok, no puedo votar por esta oposición radical porque obviamente no tienen los argumentos, forman parte de un plan transnacional. Pero igual no me sigue gustando Maduro, o sea, no me sigue gustando la revolución, no me sigue gustando Diosdado, no me sigue gustando Chávez, no me sigue gustando eso. ¿Qué hago entonces en las elecciones? Pérez Pirela, ¿no voto? Tienes 8 candidatos más. Y es otro, mira, importantísimo esto. Estas mismas encuestas, pseudoencuestas, estos mismos bots están minorizando al máximo el rol de estos candidatos. Mira, José Brito está en la calle, Antonio Ecarri está en la calle, Acción Democrática y Copey Unidos están en la calle. Y estas elecciones, y ellos cuentan, los quieren desaparecer. Hay gente que va a votar por ellos. Y en estas elecciones, 1%, 5%, 2% vale y mucho. Cuidado, y con esos candidatos que están invisibilizando, que son todos candidatos opositores, no puede decidirse esta elección. Y si lo están invisibilizando es a propósito. ¿Sabes por qué? Porque, y esto me lo decía un gran amigo encuestador, ellos quieren presentar esta elección como un plebiscito. Y vamos al inicio de esta conversación. O con Maduro o se va Maduro. Y eso es un engaño.
Esto no es un plebiscito, esto es una elección democrática con más de 20 organizaciones participando, con 10 candidatos participando, casi 40 organizaciones participando. Mira, vamos a seguir caminando. Vamos, pues. Estamos aquí en la Universidad Central y nos quedamos pegados en el pastor Núñez. Nos quedamos pegados. Sí, pero mira, yo quería comentarte algo de esta campaña. Y es el tema, y tú lo comentaste de hecho, las redes sociales. Creo que las redes sociales han tenido un peso muy fuerte en esta campaña presidencial. Y ahora viene la pregunta. De lo que estamos viendo, ¿qué es realmente verdadero y qué no? Y de lo que no estamos viendo en las redes sociales, ¿qué es realmente verdadero y qué no? Vamos a comenzar por lo más fácil. De lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿qué es real? Bueno, recuérdate que la red social tiene como vocación, y así fue estructurada psicológicamente por los dueños, óigase bien, de las redes sociales. Y las redes sociales no son entelequias que vienen de la nada, son empresas privadas. Mark Zuckerberg. Que están en Silicon Valley, están en Los Ángeles, casi todas. Es decir, tienen dividendos, venden publicidad, porque la gente cree que X, que Instagram son cosas etéreas, divinidades. No. Son empresas cuyo negocio evidentemente es hacer plata. El tema es que detrás de estas empresas, querido Boris, está torciéndole la voluntad los Estados Unidos. Los Estados Unidos, es decir, hacer de las redes sociales una realidad más allá de la realidad es un gravísimo error. Pero entonces, ¿qué es real en las redes sociales y qué no? A eso voy. Primero que todo, un me gusta no es un voto. Un like no es un voto. Una suscripción no es un voto. Tenemos que tener cuidado con eso también. Es decir, la red, para responder a tu pregunta, las redes sociales son un segmento de la realidad comunicacional de una sociedad. No es toda la realidad comunicacional y no es toda la realidad. Entonces, querer tener una percepción de lo que está pasando en Venezuela única y exclusivamente a través de X o a través de Facebook o a través de TikTok es completamente errado. Y de lo que no estamos viendo, que es real. Lo que no existe en las redes, ¿realmente no existe en la realidad? No, claro que existe. Existen nuestros campesinos trabajando todos los días que votan, existen nuestros pecadores trabajando todos los días que votan, existen nuestros estudiantes conversando, mirándose a los ojos. Mira, aquí no hay ni siquiera uno con un celular en la mano. Acaban de almorzar y muchos están descansando. Hago la aclaratoria por si los ven descansando en el piso. Pero... Y además, viste, no hay ninguno con celular. Es decir, algunas veces hacemos de las redes sociales algo demasiado grande, ¿no? Es una parte muy importante, se está jugando mucho ahí comunicacionalmente. Hoy día nuestros celulares dictan prácticamente nuestras relaciones familiares, amorosas, nuestros delivery, las tareas de los niños, de los adolescentes, etc. Pero esto no es la realidad. Y hay una Venezuela, y tú me lo comentaste anteriormente también, una reflexión que hiciste, hay una Venezuela que está más allá de la Plaza Altamira. Hay una Venezuela que está más allá de TikTok. Hay una Venezuela que está en Venezolana de Televisión, en las radios. Y te lo dice un promotor del 2.0, una persona que tiene 12 años con la iguana.tv. Pero eso no es toda la realidad. La pregunta entonces que yo me hago, ¿la modernidad líquida de Bauman se puede aplicar a Venezuela, sí o no? Mira, yo te diría, y esta respuesta va a ser muy... filosóficamente incorrecta, no políticamente incorrecta, en un segmento de la sociedad, en una clase media venezolana. Para la gente que no lo sabe, ¿quién es Zygmunt Bauman y qué proponía? Bueno, una especie de realidad paralela, una realidad no tangible, una realidad etérea que es metafísica, es decir, va más allá de lo físico. ¿Neokantiana? Neokantiana. Recuérdate que Kant, con el imperativo categórico, ya nos vamos a otro tema, ¿no? Con el imperativo categórico... A otro abismo. Bueno, para mí la filosofía no es abismo, pero recuérdate que Kant, con su imperativo categórico, viene de la tradición idealista, es decir, de la tradición que comienza con Platón en la antigua Grecia, va al medioevo con San Agustín, es decir, que la realidad no es lo que tocamos, única y exclusivamente, que hay una realidad más allá de la realidad, ¿sí? Y de alguna manera esta filosofía líquida, que después es estética líquida, que después es política líquida, trata un poco de
de plantear sociológicamente, filosóficamente, una realidad más allá de la realidad. Y ahí entonces las redes sociales tienen un aspecto fundamental. El tema es, ¿las redes sociales pueden sustituir a la realidad? O dicho de otro modo, un me gusta puede sustituir al voto. Cuidado, y vuelvo a México. En México ganaron los votos y perdieron los votos. La realidad líquida, antes de ser líquida, es realidad. Y por eso Aristóteles se opone a Platón. Y por eso Santo Tomás de Aquino se opone a San Agustín. Y por eso Hobbes se opone, por ejemplo, a Leibniz o a Kant, aunque sea de periodos diferentes. La realidad, Boris, y en esto en términos epistemológicos y filosóficos, debe ser inductiva. Permiso. De lo particular, estos mosaicos, a lo general. ¿Sí? La realidad es verificable. Y la campaña que está, mira dónde vamos a caer, proponiendo la extrema derecha en Venezuela, es una campaña líquida, es una campaña etérea, es una campaña, como decían los latinos, flactus vocis, puro viento. Ok, no la sustituye, pero sí le influye. Siempre. La pregunta es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Yo creo, y vuelvo con la frase, que la esperanza está en la calle. Y yo creo que hay un pueblo, terminamos por donde comenzamos, que no es, citando a la primera, pendejo. Yo creo que aquí hay un pueblo que ha visto a sus familias migrar por obra y gracia a los Estados Unidos. Yo veo que hay un pueblo que se ha tenido que calar las guarimbas. Yo veo que hay un pueblo que vio durante las pandemias cómo con la gestión de un gobierno se salvaron vidas, que no eran líquidas, ¿oíste? Eran reales. Eran reales, de carne y hueso. Un pueblo que está viendo cómo, a pesar de todos los desmanes económicos, esta economía sigue surgiendo. El pueblo no es pendejo, Boris. Sin embargo, mucha gente va a decir, bueno, Pérez, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Pero entonces háblame de Nicolás. Nicolás es perfecto, es una monedita de plata. No. Nicolás él mismo lo ha dicho. Después del 28 de julio tiene que darse un gran diálogo nacional, inclusivo. Nicolás Maduro ha tenido... ¿Qué tiene que cambiar? Críticamente, ¿qué tú le dirías? Ok, Nicolás, ganaste, pero ¿qué tienes que cambiar? El tema, yo he insistido mucho desde los tiempos de Cayendo y Corriendo, el tema de los servicios públicos. Recuérdate que esto es una guerra, diría, volviendo a la filosofía de Michel Foucault, es una guerra de biopoder. ¿Qué te falla? La electricidad, es decir, los insumos, la comida. Cuando a un cierto momento no habían toallas sanitarias para las damas, el servicio del agua, el tema del gas. Es decir, la guerra fundamental que nosotros debemos ganar, antes que todo, es la guerra de los servicios básicos. Si los servicios básicos funcionan y deben funcionar, ya nosotros estamos arreglando una parte importante de los problemas. Otro tema fundamental, el rol de la educación. Y te lo dice un profesor universitario, te lo dice un doctor en filosofía. La educación debe ser elevada a su máxima expresión, porque el tema de la educación, y lo digo en un recinto académico, pero a todos los niveles, tiene que ser una de las políticas fundamentales del presidente Nicolás Maduro. Y te diría el tema también de la corrupción, pero ya desde hace un tiempo ya Nicolás Maduro está demostrando que ha sido el presidente que más ha luchado contra la corrupción. Bueno, a las personas que nos están viendo ahorita, nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a caminar hacia la tierra de nadie, bueno. Estimado Pérez Pirela, para terminar la entrevista. Bueno, ya estamos llegando al final y te voy a hacer las 3 preguntas clásicas de 360. Ajá, vamos dígalo. a comenzar. Número 1, ¿qué le dice Pérez Pirela a los chavistas? Tomando en cuenta el 28 de julio, obviamente. Bueno, primero que todo que somos una identidad política, ¿sí? Que existimos, porque por ahí nos están amenazando que nos van a enterrar, ¿sí? Que es el momento de sacar el pecho, que es el momento de levantar la cara, que es el momento de recordar cuál es nuestro proyecto político. Y nuestro proyecto político es un proyecto de redistribución de la riqueza, es un proyecto de igualdad, es un proyecto de educación, es un proyecto de soberanía nacional contra los desmanes de los imperios, es decir, es un proyecto bolivariano y que psicológicamente, para terminar, quizá me estoy alargando, nos están tratando de poner pequeñitos, de decir venimos por ti, de decirnos esto se va a acabar, salta la talanquera. No, es el momento de sacar el pecho.
A los opositores, no me gusta Nicolás. Bueno, piensen en otras opciones de país, más allá. Es decir, ¿quién nos está mandando a votar por Edmundo González Urrutia? ¿Leopoldo López o no? Sí. ¿Antonio Ledesma o no? ¿María Corina Machado? ¿Juan Guaidó? Por más opositor que uno sea, primero viene Venezuela. ¿Qué han hecho ellos de este país? Entonces, hay otras opciones, y hay también, mosca con esto también, y hay otros eventos electorales que se vienen. Muchos de estos cuadros que están surgiendo, de estos 8 candidatos presidenciales, van a optar a gobernaciones más tarde, van a optar a Asamblea Nacional, es decir, van a optar a alcaldías. Es decir, el juego, nos quieren poner esto, y es un mensaje a los opositores, que yo sé que también ven tu programa, nos quieren poner esto como siempre lo han colocado, de forma apocalíptica. Sí, El fin del mundo. El fin del mundo, después del 20. Y vamos a seguir aquí, vamos a seguir en este maravilloso país, van a seguir estos jóvenes estudiando para convertirse en profesionales, vamos a seguir trabajando en los medios de comunicación. Vamos a seguir sudando con el sol que está pegando acá. Va a seguir 360. Va a seguir igual. Amén. Pero bueno. Tercera pregunta. Ajá. Ni lo uno, ni lo otro, ni todo lo contrario. O sea, no me gustan los opositores, no me gustan los chavistas, no me gusta la política, no quiero saber nada de la política porque estoy harto de todo esto. ¿Qué le diría? Y este segmento es cada vez más grande. Sí, claro. Los independientes son cada vez más grandes. Y son quienes pueden decidir estas elecciones. Mira, de lo que menos se habla. Si tú haces una arquitectura, si me permite la expresión, de los programas políticos, de los analistas políticos, hablan, no, en la izquierda dijo esto, y aquel le respondió, y hay un sector de venezolanos que está calladito, observando, silente. Por ahí es donde se está moviendo Claudio. Entre otros, y te voy a decir algo, y por ahí se debería mover también el chavismo, porque también una parte de esos independientes son chavistas descontentos, y esos hay que irlos a buscar. Te meto una cuarta pregunta. Dale pues. Soy chavista, me encantaba Chávez, me encantaba la revolución en la época de Chávez, pero concho, le siento que con Maduro la cosa no estaba muy bien. ¿Qué le dirías a ese sector que existe, que lo acabas de mencionar y que vota el 28 de julio? No caigan en la trampa semiótica, volviendo a Bauman, líquida del madurismo. El madurismo no existe. Aquí lo que existe es el chavismo. Y Nicolás Maduro no es otra cosa que el primer presidente después de Chávez. Es decir, eso del madurismo es ganas de quebrar, astillar al chavismo. No, el chavismo es una fuerza sólida, es una fuerza sociopolítica, es una fuerza económica, es una fuerza militar, policial, es una fuerza que está en todos los estratos de Venezuela, desde las clases menos pudientes hasta las clases más pudientes. El chavismo existe y está vivo. Pérez Pineda en 360, gracias hermano. Hermano mío, un abrazo. Mira, creo que vamos a tener que hacer otra entrevista porque nos quedaron muchos temas por fuera, pero bueno, ya se terminó la entrevista. Cuenta conmigo. Dale, gracias. Dale, mijo. Vamos a caminar que nos van a remolcar el carro. Sí. Esto fue 360, hasta la próxima.